Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a tener el último webinar del Comité de Hipertensión Arterial del año 2025. La verdad que ya sabemos que todos están muy cansados, que están agotados de tanto webinar, tanta virtualidad y tanto trabajo. Pero bueno, tenemos un tema muy interesante con dos expositores brillantes. Buenas, ¿cómo Eh, están? Buenas noches. Bueno, El doctor Rena es, aparte de un amigo de la casa, porque fue presidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología hace algunos años, es presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, es jefe de la unidad coronaria del Hospital Español y bueno, por sobre todas las cosas, es un amigo que cada vez que lo convidamos a hacer algo, nunca nos dice que no, va a hablar de hipertensión resistente desde la fisiopatología a la medicina de precisión. Y luego el doctor Mauro Ruiz se va a presentar al otro disertante cuando le toque la charla. Nico, Muy bien, ahí alcanzan a ver, ¿cierto? perfecto. Bueno, genial. Bueno, ante todo quiero agradecerle al Comité de Hipertensión por la invitación, a la Federación de Cardiología y a el resto de los miembros del webinar por animarse a compartir y a discutir estos temas. Estos son mis conflictos de interés y vamos a empezar con algo que ustedes ya me conocen. A mí me gusta definir claramente qué es hipertensión resistente, sobre todo para evitar el sobrediagnóstico y con tres, cuatro palabras yo creo que podemos tener una apreciación de a qué estamos apuntando. Claramente si hablamos de resistente es porque es resistente o hay una falla en la terapéutica, no logrando el control de la presión arterial en cifras de alrededor de 140-90 o menos. Y esto lo tenemos que hacer en un tratamiento de triple combinación en el cual una tiazida tiene que estar formando parte de este tratamiento. Para eso necesitamos, además, tres cosas fundamentales. Tenemos que corroborar realmente que el paciente no está controlado con mediciones fuera del consultorio. Además, tenemos que saber que el paciente está cumpliendo el tratamiento, evaluando la adherencia, y hay que excluir todas las causas de hipertensión secundaria. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono prendido y retumba un montón. Entonces, fisiopatológicamente, nosotros tenemos que en la hipertensión esencial, múltiples causas van a generar el aumento de la presión arterial. Sin embargo, en este grupo de pacientes que tiene esta falla terapéutica, nosotros podemos considerar que existe un exceso de volumen a partir de una retención de sodio que puede estar generada por tres cosas importantes que actualmente están dentro de la fisiopatología con un nivel de importancia diferencial: un exceso en el aporte de sodio, un filtrado glomerular reducido y por lo tanto una disminución en la excreción fraccional de sodio, o por último un exceso de aldosterona. Es por eso que este grupo puede beneficiarse en el contexto general con el aporte de diuréticos y por eso necesitamos a los diuréticos tiazídicos dentro del esquema terapéutico para considerar hipertensión resistente. Dentro de la epidemiología, nosotros podemos decir que más o menos es entre un 5 y un 10% el porcentaje de pacientes con hipertensión resistente, o si quieren, hasta un 12%, y que dentro de este grupo es un grupo heterogéneo de pacientes que pueden controlar la presión arterial con cuarto de drogas, no hacerlo con cuarto de drogas y hacerlo con 5, no controlar nunca. Y ahí vamos a tener los distintos fenotipos con algunas explicaciones fisiopatológicas diferenciales. Sin embargo, el esquema de trabajo de estos pacientes tiene que ser propio o claro de confirmar adecuadamente la hipertensión resistente, que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. La verdadera hipertensión resistente, yo les dije, es alrededor del 10 al 5%, dependiendo de los autores, y es una patología que tiene un peor pronóstico que la hipertensión convencional, y es por eso que nosotros decidimos tratarla adecuadamente. Entonces, en el esquema de trabajo vamos a tener un enfoque fisiopatológico terapéutico, un enfoque confirmatorio muy importante, ya que el 50% de los pacientes no tiene una causa real de hipertensión resistente, y por último, un enfoque que es al que nosotros nos vamos a enfocar de especialista, por decirlo de una manera, o de mayor
enfoque óptimo, preciso, para poder controlar la presión arterial. Una de las cosas importantes, como decíamos, es la presencia de mediciones ambulatorias, que pueden ser el mapa o que en su defecto puede ser la presión domiciliaria. Sin embargo, para nosotros los especialistas, uno no reemplaza a lo otro y por lo tanto el mapa sigue siendo una cuestión muy importante, sobre todo para descartar hipertensión de guardapolvo blanco o inclusive algunos fenotipos especiales de peor pronóstico. Una manera adecuada de valorar la adherencia, voy a empezar por la más compleja a la menos compleja, es la visualización directa de la terapéutica. Es una técnica que está cobrando un poco más de importancia en el último tiempo, que significa que el paciente va sin tomar las pastillas al consultorio. Nosotros visualizamos cuando toman las pastillas en la adecuada forma, dosis y posología, y hacemos o un mapa o mediciones ambulatorios para corroborar entre 4 y 10 horas después si hay un efecto de descenso de la presión arterial y por supuesto un control de la presión arterial. Eso descarta claramente la hipertensión resistente y nuestro paciente habitualmente no toma las pastillas. Esto está corroborado en múltiples estudios y acá le doy un pie para que también introducir a temas asociados a Pablo, en el cual para valorar los pacientes con denervación renal, se utilizó la DOT y el mapa para decir que estos pacientes eran adherentes y además no tenían guardapolvo blanco. Y esto se pudo reproducir a lo largo del tiempo, por eso la técnica es muy buena. Nosotros tenemos un estudio que probablemente se publique en enero del 2026, en el cual hicimos un subanálisis de un estudio que se hizo en Cuyo, trabajamos con el doctor Philip Moritzky, que es el hijo de Donald, en el cual hicimos un clúster de los pacientes, no solo que tenían hipertensión resistente, sino que hipertensión esencial también, en el cual evaluamos dónde está la falla, porque no es decir, no es adherente lo que más nos interesa, sino saber dónde está la falla. Y en estos clústeres, donde vemos que el clúster número 1 es el que tiene mayor adherencia y la forma o la posología más sencilla para el tratamiento, fue el que mejor control de la presión tuvo, una buena curva predictiva, pero si complejizamos el tratamiento o a su vez utilizamos otros factores, como por ejemplo la educación, estos pierden progresivamente el control de la presión arterial hasta, fíjense, casi un 80%. Entonces, eh, tenemos que usar la encuesta de Morinsky para evaluar adherencia, pero tenemos que saber qué buscamos. No todos son iguales. El perfil psicológico de las respuestas, espontáneas o no, es muy importante y por ahí nos predice mejor en este grupo de pacientes. Como yo les dije, es importante la simplificación terapéutica, las guías enfocan hacia esto, siempre doble o triple combinación. Recién cuando estamos en el hipertenso resistente tomamos 2 pastillas y esto beneficia mucho la terapéutica. En nuestro consenso queda muy claro que la cuarta droga hacia donde tenemos que apuntar, después de todo lo que yo les he dicho recién, que es lo que está aquí arriba, es espironolactona. Hay una preferencia por esta por sobre esplerenona y eso tiene que ver con los estudios y tiene que ver con la potencia. Por eso es muy importante que nos enfoquemos que hasta este punto hay una muy buena evidencia y ya se las voy a mostrar ahora para indicar el tratamiento y de aquí hacia abajo ya tenemos que pensar en drogas que son agregadas pero sin el mismo nivel. ¿Y por qué espironolactona? Básicamente es una historia de muchos estudios, primero observacionales, después dirigidos, después trials, hasta el Pathway 2, que fue un estudio en crossover muy importante, donde se comparó espironolactona con otros fármacos y se ve claramente que el tratamiento con espironolactona controla la presión arterial, inclusive hasta dosis dependiente, y que si además analizamos el volumen de líquido corporal, se redujo casi en un 7%, corroborando fisiopatológicamente que aquí hay un exceso de sodio y hay un exceso de agua que en una terapéutica adecuada, sumada al exceso de aldosterona, tiene una buena respuesta. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que la aldosterona es la reguladora del sodio corporal. Todo lo que pase por el sodio habitualmente habla de una mala respuesta a la aldosterona cuando no lo eliminamos de manera significativa y es por eso que nosotros vamos a centrarnos en esto para hablar de hipertensión resistente. Y es importante que se vea que a mayor aldosterona, independientemente de lo que tenga que ver con un hiperaldosteronismo primario, hay mayor cantidad de pacientes con hipertensión arterial. Entonces, el incremento de la aldosterona en su valor absoluto ya genera un cierto grado
de hipertensión independientemente del tratamiento. Y nosotros vamos a tener desde hiperplasias hasta nódulos complejos, desde una aldosterona que funciona muy bien a una aldosterona que funciona independientemente, como es en el síndrome de Cohn o en el hiperaldosteronismo primario. Por un lado está la renina, por el otro lado está la aldosterona. Pero en el medio tenemos un fenotipo de disregulación que cada vez cobra más importancia, que habla fundamentalmente de que la aldosterona tiene un cierto divorcio de la renina, pero aún así funcionan en conjunto. Probablemente este esquema disregulado sea fundamental en los pacientes con pobre control de la presión arterial y en los pacientes con hipertensión resistente. Y es por eso que las nuevas drogas apuntan hacia este fenotipo especial de inhibición de la aldosterona sin hacer afectación sobre la cadena completa del cortisol. Entonces podemos independizar la vía de los glucocorticoides de los mineralocorticoides. Estos nuevos fármacos, que son los que están aquí, el más importante es Baxdrostat por su avance, tienen esta finalidad de cortar el exceso de aldosterona, lo mismo que lo pueden hacer tanto los no esteroides y los esteroides inhibidores del receptor mineralocorticoideo, que también genera una cierta inhibición selectiva, sin embargo, tienen efectos adversos relacionados con esto. Entonces nosotros podemos decir que inhibiendo la aldosterona de manera selectiva y adecuada, todos los efectos no deseados formales que tienen los inhibidores del receptor o los antagonistas del receptor van a desaparecer. Y esto nos va a permitir una mejor posología. Un poco esto es lo que intentaba mostrar el estudio Baxdrostat, el estudio de Baxdrostat que se llama BaxHTN o Bax Hypertension, con un esquema bastante interesante de tratamiento en el cual comparamos dos dosis iniciales, posteriormente solo queda con la dosis máxima y por último ya se compara con el Standard of Care, lo cual habla de un seguimiento de casi 52 semanas. Se publicó en agosto de este año la primera parte que tiene que ver con hasta las 12 semanas, esto que ustedes ven aquí, hasta celeste, donde muestra que Baxdrostat ha sido un fármaco efectivo. ¿Y en qué población se probó? Bueno, fíjense que es una población muy parecida a la que vengo hablando. Un hipertenso con hipertensión resistente clara, más que no controlados con dos drogas, con un filtrado glomerular por arriba de 45 y que no tengan hipercalemia. Y de casi 800 participantes, nosotros podemos ver que la población es muy parecida a lo que tenemos en el consultorio. No varía en los valores de presión arterial, en la cantidad de hombres, que es un poquito mayor a las mujeres, y en el daño de órgano blanco que estos pacientes tuvieron. Y fíjense, lo que a mí me parece muy importante y que uno quiere transmitir es este descenso brusco de la presión arterial. Ya hay un 5%, ya hay un 5 milímetros de mercurio en los pacientes con placebo, que básicamente lo que hacíamos en el estudio era ajustar la medicación para que no siguieran hipertensos. Y es por eso que hay un descenso de casi 5 o 6 milímetros de mercurio. Pero fíjense que con el tratamiento con Baxdrostat son 15 milímetros de mercurio en sistólica de descenso y que esto es independientemente del grupo etario, social y de edad que nosotros pudiéramos utilizar. O sea, era efectivo en todas, es independiente de cualquiera de los factores, inclusive del perfil cardiometabólico, y que esto se repitió en las mediciones ambulatorias, inclusive en la presentación del BAC24 en Nueva Orleans, en el American Hearts, volvimos a repetir exactamente lo mismo, donde hay un descenso claro de la presión arterial, con un descenso nocturno muy significativo y una reducción de los pacientes con non-diper. No es el único fármaco del grupo, lo está bien avanzado, paulatinamente, de 50 y 100 miligramos, ha demostrado reducción de la presión arterial. También ha demostrado que es dependiente del grado de cardiorreno-metabolismo que tienen los pacientes, fundamentalmente del peso. Esto lo hace una droga atractiva, diferencial a la anterior, y que viene progresando paulatinamente después de la publicación del estudio Target. Disculpen, me sale como una conexión inestable, así que por eso es que he mermado un poco el ritmo para que me puedan ir escuchando. El lorundrostat también fue efectivo para reducir la presión arterial, no en los resistentes aún en su estudio, sino fundamentalmente los no controlados. Y que cuando analizamos el pool de toda esta medicación, cualquiera de los inhibidores selectivos de la síntesis de aldosterona, vemos que Baxdrostat es el más eficaz y el más seguro, inclusive comparándose con otros, como vamos a ver enseguida, que ya tiene una publicación, que es Osilodrostat,
ya que es mucho más específico Baxdrostat para la enzima. Acá está la publicación que salió el 26 de noviembre de osilodrostat en el New England. Buena reducción de la presión arterial, buen control de los pacientes con hiperaldosteronismo primario. Es el primer paso antes de pasar a los hipertensos resistentes y ha mostrado ser una droga de utilidad. Vicadrostat viene avanzando también con un perfil hacia la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial, pero son fármacos que para 2027 probablemente tengamos buenas noticias. Solo dos conceptos de los antagonistas del receptor mineralocorticoideo no esteroideo, fundamentalmente de firenenona, que tiene estudios ya más viejos con una buena reducción de la presión arterial y una mejora del dipping nocturno, mostrando que es un fármaco que en este grupo de pacientes que son diabéticos con insuficiencia renal crónica es una droga que puede ser utilizada, ya que espironolactona genera más hipercalemia, no lo genera firenenona y por eso puede ser un grupo de alta utilidad. Otro fármaco es apositantan, aprobación de FDA, aprobación de EMEA, buena reducción, buen grupo de pacientes porque fue una población clara de hipertensión resistente. Sin embargo, algunos efectos adversos hacen que demore su incorporación en el mercado o en la farmacopea de la mayoría de los pacientes, ya que en el 25% de estos pacientes tienen edemas de miembros inferiores severos y es lo que hay que controlar. Cuando vamos hacia el objetivo de la protección cardiorrena metabólica, recuerden que cardiorreno metabolismo tiene casi un 50% de pacientes con hipertensión resistente, dos drogas importantes, ISGLT2 y antagonista del receptor GLP-1. Acá tenemos un estudio que salió publicado en septiembre de este año. Hicimos un metaanálisis con el grupo de investigación y evaluamos GLP-1, cuál es el poder para descender la presión arterial. Fíjense que solo utilizamos en la revisión sistemática aquellos pacientes que tenían, aquellos estudios que tenían reducción del MACE y que cuando analizamos la metaregresión de la caída del peso o del descenso de peso, está muy atribuible al descenso de los eventos cardiovasculares en el logaritmo, mientras que la presión arterial tiene una curva en U, hay una parte donde es directamente significativa y a medida que bajamos más la presión arterial ya no se asocia tanto a los MACE. Sin embargo, si nosotros medimos la presión arterial de manera más exacta y utilizamos solo los estudios que tienen mapa, esto se revierte y claramente el descenso de la presión arterial dada por los GLP-1 contribuye al descenso de los MACE. Importante entender que los ISGLT2 en algunos grupos son fundamentales, aquellos grupos con deterioro de la función renal, que con deterioro de la función vascular y algunos pacientes con diabetes también, porque reduce no mucho, entre 5 y 4 milímetros de mercurio, dicen los metaanálisis, la presión arterial, pero más el efecto hemodinámico que la reducción de la presión arterial hace que sean importantes en la hipertensión resistente. Otra cosa importante también de nuestro grupo publicado el mes pasado es que aquellos pacientes que están disregulados desde el punto de vista cardiorrenometabólico, acá fíjense, pacientes con LPA alta, tenían peor control de la presión arterial. Es decir, aquellos pacientes que por uno u otro motivo tienen un cierto grado de inflamación o tienen un cierto grado de mayor riesgo cardiovascular, son pacientes que tienen mayor hipertensión arterial resistente. Por eso no hay que alejar la hipertensión resistente de los pacientes cardiorrenos metabólicos. Vamos a dos palabras de medicina de precisión. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar fundamentalmente sobre proteínas o receptores a nivel de la traducción. Acá vamos a hablar de fármacos que impiden la transcripción de las moléculas y eso hace que sean muchísimo más exactos. Esto ustedes pueden ver que uno de los estudios importantes tiene que ver con disminuir la síntesis de angiotensinógeno y esta reducción del angiotensinógeno produce un descenso de todo el sistema de angiotensina-aldosterona y en los estudios que se ha probado ha mostrado una eficacia importante. ¿Cómo podemos trabajar sobre estas nuevas técnicas de medicina de precisión? No sé yo quién lo tiene que decir, hay gente especializada para esto, pero vamos a tener terapia de reemplazo enzimático, silenciamientos de genes, que son de los que yo les estoy hablando, o modificación de genes a través de las caspasas, de las crispasas, perdón. Y ahí uno puede ver que cuando se interfiere sobre la síntesis tiene menos proteína y por lo tanto menos angiotensinógeno, que fue lo que mostró parte de los estudios Cardia. Este es el Cardia 1, que muestra buena reducción de la presión arterial y que este efecto dura casi 6 meses y que además lo hace con las mediciones ambulatorias,
Cardia 2 y Cardia 3 se enfoca de manera similar, sin embargo, en aquellos pacientes que no tienen hipertensión resistente, no tiene el mismo efecto. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, buscar grupos de riesgo, que es hacia donde apunta fundamentalmente el programa Cardia. Yo podría decirle claramente, para ir cerrando, que dentro de los escenarios vamos a tener el uso de nuevas terapéuticas acá, donde VAX es el que está más importante, a partir de la tercera droga hacia adelante, y es probablemente lo que vamos a ver hacia el futuro, porque estos pacientes tienen peor pronóstico. Para confirmar, hoy podemos decir que tenemos algo similar a esto, espironolactona, va a hablar Pablo de denervación renal para los pacientes y nuevos fármacos, pero para cerrar, a mí me gustaría decirles que para lo que viene, probablemente nosotros tengamos un esquema muy parecido a esto. Intensificar terapéutica, ir sobre la enfermedad concomitante y de acuerdo a la disponibilidad o el riesgo cardiovascular, vamos a tener espironolactona, siendo más importante, denervación renal o los nuevos fármacos de los que yo les he estado hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Excelente la presentación. Siempre le cambias algo. Te vi el viernes pasado y no es la misma, así que le has cambiado cosas. Bueno, ahora el doctor Mauro Ruiz se lo va a presentar al doctor Pablo Rodríguez, que también es por todos conocido. Así que, Mauro. Sí, buenas noches. Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Nico. Realmente excelente. Y ahora tengo el gusto de presentar a un amigo, al doctor Pablo Rodríguez, quien es presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, jefe de clínica de hipertensión del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, jefe de sección de hipertensión en Sanatorio Doctor Julio Méndez de Buenos Aires. Y realmente le agradezco la participación, la presencia hoy con tantos eventos que tienen, es muy valioso para nosotros. Pablo va a hablar de nervación renal, ¿qué nos dice la evidencia? El título que nos va a comunicar Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, cuéntenme si se ve. Sí, ¿Se ve la presentación, Mauro? Sí, se ve, se ve. Muy Bueno, bien. bueno, ante todo, Mauro, Sergio, muchas gracias. Realmente es mi debut como miembro honorario de la FAC en un evento de FAC de este tipo. He tenido siempre el placer en los últimos años de acompañarlos en los congresos nacionales de cardiología y siempre es un placer. Y esta vez que tuvieron la deferencia de designarme como miembro honorario de la FAC, que para mí es un honor realmente. Y es la primera actividad con ustedes, así que muchísimas gracias. En mi nombre y en nombre de la Sociedad Argentina de Hipertensión también a quien represento de alguna manera. Y la idea es, bueno, ¿qué pasa cuando todo falla, no? O sea, que yo creo que con estas nuevas drogas que mostraba Nico, probablemente cada día sea menos los pacientes donde vamos a decir qué pasa cuando todo falla. Pero bueno, hoy tenemos algunas alternativas terapéuticas que tienen que ver fundamentalmente con lo que es el tratamiento invasivo. Dentro del tratamiento invasivo hay varias opciones, algunas con más desarrollo que otras, y nosotros vamos a poner el énfasis acá en aquella técnica que es la que tiene un mayor desarrollo, mayor evidencia científica, que es la denervación renal. Y entonces les propongo que me ayuden a recorrer este camino que va a empezar hablando de un poco de historia, de los albores de la denervación renal presente. Hablaremos después de qué nos dice la evidencia sobre la eficacia de la denervación renal, algunas palabras sobre la selección de pacientes para denervación renal y algunas reflexiones finales que tienen que ver fundamentalmente con cuál es el rol que hoy en las sociedades científicas tiene la denervación renal. Entonces, hablando de un poco de historia, en realidad la denervación renal, uno piensa que quizás tenga origen en estas técnicas, este tratamiento que se hacía hace algunos años atrás, que era el tratamiento quirúrgico, sacando toda la cadena ganglionar simpática, y lo que generaba esto era un descenso muy significativo de la presión arterial. Ustedes ven, esto es un estudio de los años 50 del siglo pasado,
y lo que ven en rojo eran aquellos pacientes que habían sido tratados, que se le había hecho esto que se llamaba, perdón, es la anectomía, y donde se veía del grupo 1 a grupo 4 eran los pacientes con mayor severidad, y acá teníamos la sobrevida, y claramente los pacientes que eran sometidos a un tratamiento quirúrgico vivían más, pero claro, vivían más aquellos que sobrevivían a la cirugía, porque era una cirugía con una elevada mortalidad preoperatoria, y el otro tema era cómo sobrevivían, porque al liberar el parasimpático generaba una serie de efectos adversos graves, como hipotensión ortostática, impotencia y una serie de cosas. Me pido disculpas, pero como siempre ocurre, siempre agarra la tos en estos momentos. Bueno, pero en realidad la historia empieza un poco antes, porque la primera denervación renal quirúrgica y denervación exclusivamente renal se hace en el Hospital Central de París con Papanian Bar, lo hacen en el año 1924 y con la idea de tratar un dolor de origen renal y una pequeña hidronefrosis, se hizo una primera denervación renal. Y la primera denervación renal que tuvo como fin tratar la hipertensión arterial se hizo en 1935, la hizo el grupo del doctor Irving Page. Y nos ponemos a pensar un poquito y relacionamos un poco, Irving Page es ese grupo que en Estados Unidos desarrolló lo que eran las acciones de la angiotensina, eso que hicieron acá el grupo de Brown Menéndez y Hussey en Argentina, lo hacía Irving Page en ese momento de los Estados Unidos, y el grupo Irving Page, a él le debemos la primera denervación renal con la intención de tratar la hipertensión en una mujer joven con valores de presión arterial diastólica de 140 milímetros de mercurio, donde se hizo una denervación renal quirúrgica en 2 etapas, primero un mes y después, un mes después, la segunda, y se vio de que los efectos no eran los deseables, a tal punto, bueno, que Irving Page dijo que la denervación renal para el tratamiento de la hipertensión arterial severa no había sido eficaz, no había bajado la presión arterial. Entonces, si uno lo pensaba desde ese punto de vista, bueno, acá hubiese terminado el desarrollo de la denervación renal, sin embargo, esto no fue así. Y fíjense que llegamos a la actualidad y en realidad debemos decir de que el primer estudio de denervación renal, el Simplicity 1, fue del año 2009, o sea que hace 16 años que empieza todo este desarrollo. Este desarrollo que tiene la denervación renal por radiofrecuencia, que ustedes ven acá en celeste, la denervación renal por ultrasonido, que ven en violeta, y los últimos estudios de denervación renal con inyección de etanol, que son los estudios Target, que son los últimos publicados, y con diferentes resultados, pero en general con resultados promisorios en la mayoría de los casos, y esto es un poco de lo que vamos a hablar a partir de ahora, que es la denervación renal actual, fundamentalmente centrado en los resultados de la denervación renal por radiofrecuencia, que es la que tenemos mayor evidencia, pero también mostraremos algunos datos de ultrasonido. Entonces hablemos de la eficacia de la denervación renal y qué nos dice la evidencia. Lo primero que tenemos que pensar que una denervación renal va a ser eficaz, que va a ser exitosa, si se hace desde el punto de vista anatómico correcto. Y para eso tenemos que pensar dónde están los nervios, cómo corren los filetes simpáticos a nivel de las arterias renales. Inicialmente, la denervación renal se hacía de proximal a distal. Se hacía fundamentalmente desde el ostium y se avanzaba un poco hacia la periferia con los primeros catéteres hacia, digamos, el ilio renal, pero poniendo el mayor énfasis en la zona del ostium de las arterias renales. Como pueden ver, el 90% de los nervios renales se encuentra a menos de 2 milímetros de la luz arterial, con lo cual todos esos nervios serían alcanzables por una denervación renal exitosa. Pero tenemos que mirar de que en realidad esos nervios se encuentran más cercanos a la pared cuanto más distal del ostium o cuanto más distal de la aorta
y cuando más cercanos al lirio renal. Con lo cual, últimamente las denervaciones renales han cambiado y se hacen fundamentalmente de distal hacia proximal. ¿Por qué? Porque a nivel proximal los nervios están más lejos de la pared arterial y por ende hay menos chances de que la denervación renal sea exitosa. Y esto lo ven en este análisis de Hennegar ya de hace algunos años atrás, que si uno toma el espilogrado de norepinefrina como un marcador de actividad simpática, un marcador que no es precisamente el más exacto, pero nos muestra de alguna manera la acción y se ve que cuando lo hacemos a nivel de las ramas, que hoy por hoy se están tratando siempre que se pueda las ramas de las arterias renales, si lo hacemos entre el nivel de las ramas hacia ostium, vamos a ver de que ese espilogrado de norepinefrina baja mucho más, mostrando una inhibición simpática más eficaz. Y eso ha llevado a que tengamos algunos resultados ya, y vamos a ir a la primera etapa. Esta primera etapa que fueron los estudios Simplicity, el primero de todos, como les decía, en 2009, un estudio de prueba de concepto con algunas cuestiones metodológicas realmente importantes que uno, si uno piensa desde el punto de vista metodológico de este estudio, diría, bueno, la verdad, ¿cómo puede ser que se haya dado tanta importancia a un estudio que incluyó solamente 50 pacientes, de los cuales en la primera semana ya 5 ya no participaban, o sea, finalmente participaron 45 en 5 centros, claramente hipertensos, ¿no? Pacientes con casi 180, 100, tratados con casi 5 drogas, y lo que se vio en un estudio que no tenía un comparador, un descenso significativo de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en un plazo de 12 meses. Pero fíjense que la pérdida de pacientes en el estudio sería algo que hoy no perdonaríamos si cualquiera nos trae un estudio de esto para decirles, mire, usted perdió el 80% de los pacientes en el camino, porque de los 50 iniciales quedaron 9 a los 12 meses. Sin embargo, a partir de este estudio se desarrollan otros y empieza a tomarse en cuenta la denervación renal. Después de este vino el Simplicity 2, donde en realidad se incluyó un grupo de control, pero un grupo de tratamiento farmacológico. Entonces teníamos un grupo a los cuales le dábamos un comprimido, mientras otros lo poníamos en la zona de hemodinamia. El doble ciego claramente no estaba muy cubierto en este caso, hasta que llega el Simplicity 3. El Simplicity 3 es el fin de una primera etapa, en realidad, de la neurocirugía renal, porque el Simplicity 3 con el primero que incluye un grupo control real, un grupo control que era un grupo JAM, donde los pacientes eran sometidos a una arteriografía renal en la misma sala de hemodinamia, con las mismas condiciones. Lo que se vio es que si bien había una discreta tendencia a un descenso mayor de la presión arterial con la denervación renal, esa disminución no era estadísticamente significativa. Esto probablemente llevó a lo que Michel Assisi, un importante investigador de hipertensión resistente e hipertensión secundaria, dijera en un editorial de que la denervación era un caso único porque con un estudio mal diseñado, sin grupo control, había sido incluido en ese momento en la guía europea como una alternativa terapéutica, y con un único estudio que también tenía un montón de problemas desde el punto de vista de diseño y de seguimiento, había sido directamente sacada. O sea, era muy poco evidencia a favor y muy poca evidencia en contra para ir de, como digo yo, de la nada a la eternidad o de la eternidad a la nada. Pasó un tiempo de silencio donde se reformuló todo y aparece la segunda etapa de los nuevos estudios, de los cuales acá yo solamente muestro dos. A la izquierda lo que ustedes ven es el estudio Spiral on Net, un estudio con denervación por radiofrecuencia, con el nuevo catéter de radiofrecuencia, el catéter Spiral, que permite una denervación renal más eficaz, más completa, porque tiene 4 electrodos que se utilizan en el mismo momento. Y lo que se vio en pacientes no controlados, de los cuales la gran mayoría eran hipertensos resistentes al tratamiento, que tanto a nivel ambulatorio como a nivel de consultorio, el tratamiento con la denervación renal es más eficaz, con un descenso aproximado de alrededor de 10 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica con cualquiera de los 2 métodos de medición.
Y en lo que ven a la derecha es los estudios con un catéter de ultrasonido, el catéter Radiant. Este es el estudio Radiant Trio, pacientes tratados con 3 fármacos no controlados, donde se puede ver, lo que ven aquí es la denervación renal en comparación al grupo JAM, en medición ambulatoria 24 horas, y cómo los pacientes denervados a los 2 meses de seguimiento ya tenían un descenso de la presión arterial realmente significativo, y entonces mostrando una eficacia terapéutica importante. Lo que tenemos que pensar es que teniendo una enfermedad como la hipertensión arterial, una enfermedad de largo tiempo de evolución, todos los estudios, que en la mayoría de ellos habían sido hechos y diseñados en un tiempo de aproximadamente para seguimiento de 12 meses. Y esto es un análisis reciente donde se vio en todos esos estudios el seguimiento hasta 36 meses, y una cosa que se ve ya constantemente en la gran mayoría de los seguimientos de los estudios con denervación renal es que luego de, fundamentalmente a partir del año, parecería que la eficacia de la denervación renal comenzara a aumentar, y fíjense que a los 3 años en la mayoría de los estudios el descenso de la presión arterial es mayor. Y fíjense que, si bien es cierto que el número de medicamentos es discretamente mayor a los 36 meses que al final del estudio, si uno toma, por ejemplo, el registro Simplicity, que incluyó casi todos los estudios hechos con denervación renal con el catéter de radiofrecuencia, el número de fármacos al comienzo, o sea, al final del estudio y al seguimiento a 36 meses es más o menos el mismo, con lo cual este descenso sería atribuible fundamentalmente a la eficacia a largo plazo de la denervación renal. Y esto lo podemos ver un poquito mejor acá. A la izquierda, el seguimiento del Spiral of Med a 36 meses, y fíjense cómo a partir de los 12 meses que se abre el ciego de este estudio, cómo se ve un descenso mayor de la presión arterial en realidad en comparación con el grupo que inicialmente había sido el grupo JAM, el grupo de control. Y si lo vemos acá, el registro Simplicity, tanto a nivel de la función ambulatoria como la función de consultorio, el descenso de presión arterial parece incrementarse a 36 meses. Y el otro punto que es importante es que siempre está el fantasma de cuando uno se mete a hacer cosas en el riñón, de no generar daño a nivel renal. Y el registro Simplicity ya nos mostraba de que tanto en aquellos pacientes con una función renal conservada como aquellos con una función renal deprimida, hasta 36 meses esa función renal no se ve alterada, o en todo caso, el deterioro que hay de la función renal es aquel equivalente al paso del tiempo que puede tener cualquier persona. Y la cuestión es, bueno, está bien, llegamos a 3 años, si tenemos datos a más de 3 años, bueno, imagínense que los datos a más de 3 años son muy escasos. ¿Por qué? Porque hace 16 que hicimos las primeras denervaciones renales y tenemos evidencia científica de eso. Esto es uno de los estudios, hay 2 estudios importantes, este del estudio de Algorani, seguimiento a 10 años y cómo se mantiene un descenso significativo de la presión arterial, tanto en mediciones ambulatorias como en consultorio, y cómo la función renal se mantiene estable con un deterioro solamente atribuible al paso de 10 años, que eso nos pasaría a cualquier persona y sin efectos adversos significativos. Hay otro estudio similar hecho en China que muestra resultados exactamente iguales en pacientes de alto riesgo cardiovascular. O sea que parecería de que no solamente hasta 3 años, sino que hasta 10 años la eficacia de esta técnica se mantiene. Y yo le decía lo importante de tener una función renal estable, y estos son datos on file del registro Simplicity que están próximos a ser publicados, donde se ve qué pasó con la eficacia sobre la presión arterial en pacientes que tenían distintos grados de filtrado glomerular, un deterioro marcado de la función renal, un deterioro menor y una función renal estable. Y fíjense que a 12 meses el descenso de la presión arterial, independientemente de la función renal, el descenso se mantiene, con una función renal que se mantiene estable por lo menos hasta el año de seguimiento, con lo cual es un método que resulta eficaz y seguro a distintos niveles de deterioro de la función renal.
Y el otro punto que siempre es importante es y que es la pregunta que muchas veces nos hacen, es el, la denervación renal puede hacer que tomemos menos medicación. Los primeros estudios decían claramente de que los pacientes iban a seguir tomando el mismo número de fármacos, pero con la diferencia que con 5 fármacos antes la presión no la tenían controlada y ahora sí, pero iban a seguir tomando el mismo número de fármacos. Y eso es relativamente cierto, porque este análisis del seguimiento del registro Simplicity muestra, sobre todo en aquellos pacientes que estaban tomando mayor cantidad de drogas, 4 o más fármacos inicialmente, hasta un tercio de esos pacientes podría disminuir el número de medicamentos. Alrededor de un medicamento menos podrían llegar a tomar a 3 años de seguimiento. Quiere decir de que existe la chance de que esos pacientes puedan tomar un poco menos de medicación en el largo plazo, no más de un medicamento menos, pero no es un tema realmente menor. El otro punto es qué pasa con los eventos cardiovasculares. Cualquiera de nosotros a cualquier fármaco antihipertensivo le pediríamos primero que reduzca la presión arterial, pero a la vez que reduzca los eventos cardiovasculares, que reduzca los puntos finales duros. Este análisis también del doctor Mahfoud lo que hizo fue correlacionar el tiempo en rango terapéutico de a través de que genera la denervación renal con los eventos. Y como ven, el tiempo de rango terapéutico alrededor de los 12 meses empieza a estar estable en alrededor de un 35% de el tiempo en rango terapéutico y con un aumento significativo de la cantidad de días donde el paciente mantiene valores de presión arterial dentro de la normalidad. Lo importante de todo esto es que se ve que aquellos pacientes que tienen menor tiempo en rango terapéutico relacionado con la denervación renal tienen más eventos que aquellos que más tiempo se mantienen en rango terapéutico por la denervación renal. Con lo cual es una medición indirecta de que una denervación renal eficaz, exitosa, que mantenga la presión arterial controlada durante más tiempo, va a generar menos eventos cardiovasculares. Y eso es fundamentalmente a través de una disminución de los eventos duros, donde se ve acá que la reducción es significativa tanto en muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte de todas las causas, y sin embargo no es tan importante el efecto que tiene sobre algunos eventos más blandos, como puede ser desarrollo de insuficiencia cardíaca, hospitalización por fibrilación auricular o desarrollo de una crisis o una emergencia hipertensiva. O sea, parecería que es más eficaz a nivel de eventos. Con lo cual, si uno tuviera que resumir la eficacia y seguridad, y ustedes ven a la izquierda todos los estudios más importantes hechos con radiofrecuencia, con ultrasonido, y los últimos con denervación renal mediada por alcohol. Fíjense que lo que pueden ver acá en cuanto a eficacia, que independientemente de la forma en que midamos el descenso de la presión arterial, ya sea a nivel ambulatorio o a nivel de consultorio, siempre la denervación renal fue más eficaz que en el grupo YAM y con una seguridad absoluta, sin mayor producción de eventos, así que realmente parece ser claramente un método de tratamiento que es eficaz y seguro. Hablemos un poco entonces de cómo seleccionar los pacientes. Y en realidad, para poder medir la respuesta, hay que ver fundamentalmente cómo vamos a medir la respuesta. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de medirla. Y fíjense que acá es tomando en cuenta los datos del estudio Spiral, ONMED y OFMED, que fueron aquellos pacientes que no estaban tratados y que fueron sometidos a la denervación renal, donde los resultados sobre la presión arterial fueron muy similares a los pacientes con hipertensión resistente del Spiral ONMED. Lo que se ve es que en realidad todo depende de cómo miramos el descenso de la presión arterial, y que hay veces donde el descenso de la presión arterial lo vemos cuando lo medimos con la presión ambulatoria,
otras veces cuando lo medimos con la presión de consultorio y otras veces cuando lo medimos con ambas. Y fíjense que el 60% de los pacientes el descenso de la presión arterial se ve con ambos métodos, pero hay uno de cada 4 pacientes donde probablemente el descenso lo veamos con un método y no con el otro. Y hay un porcentaje menor donde no se obtiene reducción por ninguno de los métodos. Entonces, también tenemos que definir antes de decir si el método es eficaz o no, cómo vamos a medir la eficacia en base a qué tipo de medición de la presión arterial. El otro punto es el tiempo. Como les dije recién, parecería que la denervación renal es más eficaz cuando más tiempo pasa, y hay datos que nos mostrarían de que por lo menos algunas de las técnicas mostrarían un descenso mayor de la presión arterial a partir del año. Entonces también tenemos que decir cuándo voy a medir la eficacia. ¿La voy a medir a los 6 meses, la voy a medir al año, la voy a medir a los 3 años? Para saber si el método es eficaz. Y el otro punto es que, como en todos los tratamientos de la hipertensión arterial, tanto los farmacológicos como estos tratamientos invasivos, la eficacia terapéutica parece ser mayor cuando la presión arterial inicial del paciente es mayor. Y esto pasa con cualquier tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces también tenemos que saber cómo vamos a medir la eficacia en relación a la presión inicial, a tal punto que el mayor marcador de respuesta terapéutica es la presión inicial del paciente, de modo que a mayor presión inicial, más eficaz es el método. El otro punto es, ¿cómo puedo predecir qué paciente le va a ir mejor? Y uno tiene que pensar en que si yo hablo de denervación renal, hablo de denervación simpática renal, y entonces todo es lógico pensar de que aquellos marcadores de actividad simpática pueden ser un buen marcador de si el paciente va a responder bien, y quizás clínicamente el marcador de actividad simpática por autonomasia sea la frecuencia cardíaca, a tan simple medición de la frecuencia cardíaca. Y fíjense que este análisis del grupo de Bohm fue el que diseñó el primer Simplicity, el Simplicity 1 era del grupo de Bohm, donde se ve que en aquellos pacientes que tenían mayor frecuencia cardíaca inicial tuvieron el mayor descenso de la presión arterial, como diciéndonos aquellos con mayor actividad simpática van a responder mejor al tratamiento. Y el otro punto que también depende de la actividad simpática, que es la sensibilidad a la sal, en este caso medida a través de una técnica indirecta basada en datos de del monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. El grupo de Gianfranco Parati nos mostró que en aquellos que por este índice que extraído del monitoreo ambulatorio que indicaba una mayor sensibilidad a la sal, el descenso de la presión arterial fue mayor. Por lo cual, dos marcadores de actividad simpática parecen ser buenos marcadores de cómo va a responder el paciente a la denervación renal, hasta que tengamos marcadores más específicos y más claros, que están en este momento en plena etapa de desarrollo para saber qué es lo que tenemos que buscar para saber si nos va a ir mejor o peor en estos pacientes. Y entonces, para ir terminando, lo primero es cuál es el rol de la denervación renal hoy en las guías. Estas son las últimas guías europeas. ¿Ven? La guía europea de hipertensión del 2023 nos ha mostrado que la denervación renal como una alternativa en pacientes sometidos a que tienen una hipertensión arterial resistente y que tienen un filtrado glomerular mayor a 30, y la guía europea de cardiología lo ponen en un paso un poco posterior, luego de utilizar beta bloqueante, donde pone como alternativa la denervación renal. Y el otro punto, entonces, esto es en el consenso argentino, que ya lo mostró Nico antes, donde nosotros luego de la cuarta droga, la espironolactona, ponemos como una alternativa, quizás antes de usar una quinta droga, la posibilidad de utilizar una denervación renal. Para terminar, entonces, algunas reflexiones finales. La denervación renal, como decimos, seguro, que debiese ser contemplado como una alternativa terapéutica en pacientes con hipertensión no controlada y resistente. La eficacia del método depende en gran medida de aspectos relacionados a la técnica, por eso recomendamos realizarla en centros especializados que tengan experiencia en esta técnica.
Los datos preliminares señalan que la eficacia antihipertensiva se incrementa con el tiempo, al menos hasta los 3 años de seguimiento, y podría estar asociada a un uso menor de fármacos a largo plazo. Y finalmente, creen mayores posibilidades de responder eficazmente a la degeneración renal, por ahora se encuentra en discusión y depende de la forma que definamos una respuesta favorable. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Mm, Excelente la presentación, como siempre, como ya nos tenés acostumbrados. Así que bueno, ahora vamos a abrir a los panelistas para las preguntas. Tenemos dos panelistas, creo que dos, Mauro, ¿no? Doctor Sí, Roberto tenemos la Flores, presencia de que dos es panelistas. médico especialista en cardiología, es miembro del Comité Arterial de Miemja, de los grupos de trabajo de epidemiología y farmacología Así que, Roberto, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar de esta reunión científica, de este webinar, y felicitarlo a ambos disertantes, ¿sí? Por la excelente y la meticulosa presentación de cada uno de ellos. Lo que me queda claro es que la hipertensión arterial resistente no solamente es un grupo reducido de todo ese pool de pacientes hipertensos, sino que además no resulta eficaz todo lo que se está utilizando. O sea, el doctor acaba de hablar de la denervación renal como una alternativa al tratamiento de de los pacientes hipertensos resistentes y que sería un paso, un estadio previo a la utilización de la quinta droga. Eso es lo que dijo el doctor Rodríguez, ¿sí? Y el doctor Nicolás Rena mostró numerosos trabajos científicos y lo que más se aproxima es la medicina de precisión. Entonces, se puede sumar a ambos, es decir, la alternativa de la denervación más la medicina de precisión más el estudio genético, porque si no es como que estamos haciendo, discúlpenme la expresión, como estamos haciendo como tiros al aire a ver si logramos pegar o impactar y ver si, porque el seguimiento a largo plazo no es tan, no es tan robusto los estudios, no hay evidencia robusta que demuestre que todo eso a largo plazo puede ser efectivo, porque si bien es cierto, disminuye el uso de drogas con la denervación renal a no más de 12 meses posteriores, pero hay que seguir insistiendo, o sea, no terminamos de tratarlo a las cifras tensionales esas, pero también hay que tratar los otros factores, ¿no es cierto? Evitar las comorbilidades, evitar los efectos adversos, evitar de que haya eventos cardiovasculares, eventos neurológicos, etcétera. Eh, Eso es lo que, así como una especie de síntesis, me queda ahí esos gaps o huecos o zonas poco claras que en definitiva haría así, yo propondría eso, ¿no? De enervación, el tratamiento farmacológico, pero con medicina de precisión. Yo no sé qué es lo que opinan ustedes que tienen más experiencia y sobrada y vasta experiencia al respecto. Nico, Está muteado, doctor. estás Sí, muteado, sí, Nico. sí. Me marcó un cartel azul arriba que dice reactiva el audio. A ver, la, la- no es complejo porque hay que enfocar en distintas cosas. Todavía no tenemos en claro cuáles son los pasos, en eso coincidimos, no sé qué es primero, qué es después. Sí está claro, creo que Pablo lo dejó muy claro, no voy a entrar en ese tema, que la denervación renal es efectiva y es Sí, segura. Los fármacos, creo, y prolongada en el tiempo, eso también es importante. Y es claro que los nuevos fármacos van a buscar un nicho que es muy parecido al que tiene la denervación renal. Creo que la medicina de precisión va a apuntar hacia mejorar cosas que no estamos haciendo bien. La adherencia, fármacos que tengan una posología mucho mejor, como la denervación renal, si lograra reducir un poco la cantidad de fármacos, la eficacia y la menor cantidad de efectos adversos de la sumatoria de drogas o de las drogas por separado.
Yo creo, Roberto, te agradezco el comentario. Hay un tema. Lo primero fundamental es que si bien más o menos la fisiopatología de la hipertensión arterial resistente está clara o medianamente clara, no todas las hipertensiones resistentes son iguales. O sea, hay pacientes que tienen una actividad simpática mucho más aumentada y muchos tienen mucha retención de volumen. El rol del sodio y la aldosterona cada día más importante, lo mostró Nico. Y eso hace de que en realidad nosotros siempre pretendemos el médico tiene una tendencia a buscar la magia. Y la magia en medicina no existe. No hay un fármaco ni una técnica que nos vaya a dar la solución definitiva. Entonces, es probable, Roberto, que en algunos necesitemos Baxdrostat y denervación renal. Y es probable, en algunos va a ser, porque también necesitamos de espironolactona y seguramente va a haber algunos que combinemos. Y también sabemos que la denervación renal no es eficaz en todos los pacientes. Por eso es que el gran objetivo hoy en denervación renal es la identificación del paciente donde la denervación renal va a ser más eficaz. Porque un método que tiene un costo elevado y todo, si podemos seleccionar claramente el paciente donde le vamos a hacer el estudio, el tratamiento y el tratamiento va a ser eficaz, es fundamental. Pero yo creo que todas las terapias que mostró Nico, sobre todo aquellas relacionadas a la aldosterona, y hoy que conocemos que que la aldosterona no siempre depende, tengo más renina, tengo más aldosterona, tengo menos renina, y no es un todo, no son todos hiperaldos, que en realidad hay pacientes que tienen una secreción inadecuada de aldosterona, algo que había sido descrito hace 30 años atrás en chicos y que se creía que en adultos eso no existía, y hoy sabemos que existe. Y nos está explicando muchas cosas y hacia eso van las drogas. Me parece que probablemente vamos a tener que seguir buscando y probablemente todo no va a ser eficaz en todos. Y tenemos distintos pacientes y seguramente eso vamos a citar distintas técnicas o una combinación de todo. Y Perfecto. muchas gracias, doctor. También tiene lo que me queda claro que no todos los pacientes son iguales, todos somos distintos, y el tratamiento tiene que ser adecuado a la necesidad y al perfil genético de cada uno de los pacientes, ¿no? Eso me queda claro. Está claro. Sí, Nicolás Gracias. mostró algo importantísimo. Cada día hay mayor evidencia que tratar cardiometabólicamente a los pacientes o Más cardiorrenometabólicamente a eficaz. los pacientes mejora la eficacia de los tratamientos. ¿Por qué? Porque nos estábamos olvidando de un montón de factores que están influyendo. Los obesos son más resistentes, los diabéticos son más resistentes, los nefrópatas son más resistentes. ¿Por De qué? Porque acuerdo. todos combinan esas alteraciones cardiorrenometabólicas que hacen. Entonces, si no apuntamos a tratar a los pacientes, como lo mostró Bárbaro Nico en una de las diapositivas finales, donde ponía como un pilar en los SGLT2 o los agonistas GLP-1, porque nos ayuda en ese perfil, ¿no? Muchas gracias. Clarísimo, la verdad que le agradezco a los dos, lo escuché varias veces, pero realmente la charla de hoy de ambos, a mí me convenciste más de la denervación renal hoy, Pablo, la verdad. Pero sobre todo quiero resaltar lo que vos dijiste. Creo que primero tenemos que ver que tenemos muy poco diagnóstico, muy bajo control en la Argentina, por lo cual la hipertensión resistente también tenemos muy poco visibilizado y yo creo que eso también por eso tenemos mucho menos casos de lo que realmente son necesarios del tratamiento de denervación renal, ¿no? Creo que tenemos que enfocarnos porque el futuro la articulación del síndrome cardiorreno-hepato-metabólico. Creo que la expectativa es que dentro de 30 años prácticamente va a haber el doble de la población, por lo cual tenemos que tratarlo como ustedes dijeron. El aporte de Roberto me parece muy bueno. Y lo quiero presentar ahora a José Cardoso, la verdad que es un miembro del Comité de Hipertensión, médico especialista en cardiología, es presidente del distrito NEA de La Saja, miembro de Comité de Obesidad y Diabetes de la FAC también, y es un honor también, como siempre, tenerlo a José. ¿Querés hacer alguna pregunta, José, querido? Sí, sí, hola. Bueno, muchas gracias a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación. Felicitaciones a los dos, excelentes, excelentes exposiciones. A mí siempre me gusta escucharlo a Nico porque
comienza igual, como dice Sergio, y termina con un final diferente, sus charlas. Y en una de sus charlas yo lo había escuchado acerca de la hipertensión resistente, eh, donde se hablaba de la teoría de los tres tercios. Un tercio prácticamente eran los hipertensos refractarios que llegaban a controlar con cuatro drogas. Y yo lo que a mí me da la impresión de que cuando uno llega a ese punto donde no llegamos a controlar la presión arterial con tres o más drogas, se abre un espectro de pacientes donde hay varios grupos que tienen características diferentes. Por ejemplo, la finerenona, por ejemplo, disminuye más la presión arterial en pacientes con enfermedad renal. Y si nosotros le evaluamos la finerenona en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, por lo menos lo que hace es no mejora como en los renales, pero sí mejora las internaciones por insuficiencia cardíaca más que la espironolactona y la eplerenona, por ejemplo. Y con respecto a estas nuevas drogas, a lo que voy es que cada grupo de pacientes probablemente tenga un tratamiento específico, como decía Pablo. Y con respecto a estas nuevas drogas, como el Baxdrostat, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho y que habla a favor de que probablemente sea muy promisorio, es que bajó la presión arterial en el monitoreo ambulatorio, tanto en presión diurna como en presión nocturna, llegó a bajar hasta 14 milímetros de mercurio, lo cual es algo que pareciera ser más promisorio dentro del grupo de las nuevas drogas, por lo menos. Lo que le quería preguntar a Nico es, ¿qué expectativa tenés en este sentido? Si el Baxdrostat, si bien está, creo que el VAX HTA y el VAX 24 son en fase 3, me parece, ¿no? Se presentaron como los resultados de fase 3. Ujú. ¿Qué expectativa tenés con esta droga? Digo esta droga porque dentro del grupo de los inhibidores de la aldosterona sintasa es la que más evaluada está. ¿Qué expectativa tenés tanto como en pacientes con hipertensión resistente y como una alternativa más al tratamiento del aldosteronismo primario? Porque básicamente está enfocada a la inhibición del último eslabón de la cadena de lo que produce hipertensión, que es la aldosterona. Fantástico. Gracias, José. En primer término, yo creo que esto que voy a decir va a generar un poco pero me parece que va a ser así. Este esquema que tenemos en hipertensión arterial de vamos con una, vamos con dos, vamos con tres, después probamos con cuatro, probablemente en el futuro no sea tan así. Ya no es en insuficiencia cardíaca, ya no es en cardiopatía isquémica, ya no es en diabetes. Y eso creo que es lo que permite, lo que venías a decir vos, de abrir un poco el espectro y lo que dijo Pablo perfectamente recién, la fenotipificación de cada paciente es difícil a veces hacerla, la tenemos en insuficiencia cardíaca, pero todos sabemos lo que están acá, que tampoco es tan fácil identificarlos. Entonces por ahí la combinación simultánea hace a la eficacia, pero no de el mismo fármaco contra la enfermedad, sino las comórbidas y las asociaciones que tiene. Vadrostac está aprobado en hiperaldo primario, para contestar la segunda parte. Tiene un estudio, no recuerdo si es Halo 2 o parecido, en el cual se reclutaron pacientes solos en Estados Unidos, un buen número, creo que fueron 86, y tuvo una reducción de la presión arterial casi a normalización. De hecho, se están pensando en ya probarlo versus si se hace la extracción o no del adenoma. Sí está para hiperplasia, que es un poco lo que estaba mostrando recién el otro fármaco, el Oldestrat. Eh, Creo que en esa patología estos fármacos van a ser muy importantes, claramente, sobre todo para las hiperplasias, ¿cierto? Ya creo que eso los estudios lo van a mostrar. E inclusive esto de que empezamos a medir si hay más unilateralidad, bilateralidad, ir a medir la aldosterona en una vena renal o no, creo que eso va a quedar relegado a un segundo plano. Inclusive yo estuve en algunas reuniones con los endocrinólogos de decir, bueno, mira, probablemente tengamos el Vadrostat como prueba terapéutica, es decir, vamos a esto, si redujo,
vamos a considerar probablemente que tiene un hiperaldosteronismo primario, clínico o subclínico, con términos que uno puede no está acostumbrado a manejar en hipertensión arterial. Creo que la apertura que viene de fármacos en distintas líneas va a cambiar el perfil y por supuesto lo cambia en lo más duro, que es la hipertensión resistente, pero probablemente se traslade a otras instancias de la hipertensión arterial. Todo es una opinión personal. Con la que coincido totalmente, Nico. O sea, por lo menos de mi lado no me genera ningún escozor porque creo que nos tendría que faltar poco para que pongamos definitivamente, señor, usted quiere tratar un hipertenso es esto. Y es no solamente tratar el número, sino tratar todo lo que está alrededor de la hipertensión. Eso, hace 2 años atrás, el Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión fue la hipertensión no está sola. Pero después cuando la tratamos, muchas veces tratamos de tratar a la hipertensión sola, o sea, el número, y nos olvidamos de todo lo que está alrededor. Y me parece que es importante. Digo, pensemos solamente que en realidad un tratamiento eficaz de la hipertensión arterial, independientemente incluso de las comorbilidades, si usáramos lógicamente las drogas, el 90% de los pacientes estaría controlado, solamente usando lógicamente las drogas. O sea, usando 3 drogas adecuadamente y a la dosis adecuada, tenemos el 90% de los pacientes controlados. Y hoy en Argentina, con toda la furia, tenemos 25%. Entonces, evidentemente, nos falta eso, ¿no? Que es usar, y ahí me parece que yo coincido que estos nuevos fármacos también van a tener un rol en pacientes que no son necesariamente resistentes. Eso no hay duda. Creo Bueno, que en la muchas hipertensión gracias. resistente es donde más se ve eso, de que uno por ahí, para el médico en general, que por ahí no hace hipertensión, eh, la corrección de ciertos factores que contribuyen a que la hipertensión sea permanente, que esté permanentemente elevada, probablemente corrija los valores en número y a su vez eso mejora el pronóstico para eventos, digamos. Pero lo Ujú. ideal es tener controlado lo que sostiene a la hipertensión y de esa manera probablemente bajen los números. Bueno, me voy a atrever a hacer una pregunta más que del público y después vamos a cerrar. Le agradezco realmente a Pablo, realmente Nico, muy bondadoso, al doctor Sergio Bisani, también nuestro expresidente, también un gran referente, Roberto y a José. Marco Baroni hace una pregunta. Si una cardiografía por impedancia da un patrón hiperdinámico, ¿ayudaría a orientar a la ablación? Y si tiene otro patrón, ¿se mejoraría mejorando lo farmacológico? A ver, Marcos, la verdad que es una excelente pregunta, que no tiene una respuesta clara, pero pensémoslo fisiopatológicamente. O sea, la hiperdinamia no necesariamente tiene que ver solamente con una actividad simpática incrementada, pero es verdad de que tiene una mayor correlación con la actividad simpática y hay estudios en ese sentido. Con lo cual podría llegar a ser un marcador, algo que se podría utilizar para identificar a un paciente potencialmente con más chance de tener denervación, que sea más eficaz. Pero tengamos en cuenta que la cardiografía, la hiperdinamia, muchas veces la vemos en pacientes jóvenes, incluso sin hipertensión arterial resistente, e incluso ni siquiera hipertensos. Con lo cual, no sé si es lo único, puede servir, puede orientar, creo, pero la vasoconstricción o una patente no tan hiperdinámica, pero con una vasoconstricción importante, también podría ser un marcador que podría ser útil, y también un contenido de fluido torácico aumentado con una expansión de volumen también podría serlo. Entonces, no está totalmente claro. Potencialmente, y si lo pensamos fisiopatológicamente, tiene absoluta lógica, pero no hay realmente evidencia en ese sentido. Yo no tengo nada perfecto hasta el final. Inclusive hay estudios que dicen que la denervación renal disminuye casi un 10% el volumen el volumen corporal total. Por lo tanto, no sé si el método venga a dirigir la terapéutica. Probablemente sirva para otra cosa, pero coincido con Pablo 100%. Sí, de hecho,
los pacientes más al sensible, que son los que tienen mayor retención de volumen, muchas veces son los que más se benefician, con lo cual no necesariamente parecería que actuara a través del simpático, pero probablemente en otros A mecanismos. nivel central. Ujú. Bueno, me toca cerrar la charla, pero no quiero cerrar sin tomar un par de cosas que dijeron Nico y Pablo, que la verdad que me parecen muy interesantes a propósito de esto que la Sociedad Argentina de Diabetes hace algunos años hizo algo con la terapéutica que cambió totalmente el paradigma y metió a los ISGLT2 casi como primer fármaco y sacó la metformina. ¿No será hora que nosotros empecemos a pensar el tratamiento de la hipertensión sin ser tan numerocéntricos como ellos eran glucocéntricos? Que es más o menos un resumen de lo que ustedes estaban Es un poco lo que dijo Nico y lo que dijimos los dos, ¿no? Sí, yo coincido con eso. O sea, tenemos que empezar a mirar la hipertensión, o sea, eh, vivimos diciendo, creo que yo desde que me formé en hipertensión, me mostraban el iceberg. Y me decían, la diciendo. hipertensión, lo que vemos es la parte de arriba del iceberg, pero abajo hay un montón de cosas, pero seguimos tratando la parte de arriba del iceberg. O sea, Sí, sí. el resto no lo tratamos, seguimos tratando de sacarle la parte que se ve del iceberg. Me parece que sí, que tenemos que tender a eso, a buscar un tratamiento más abarcativo de la hipertensión, porque la hipertensión, el número solamente está reflejando un montón de cosas y si no miramos todas esas cosas, vamos a hacer un tratamiento insuficiente, sin duda. Sí. Bueno, creo que estamos, Mauro. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. La verdad Bueno, que bueno. excelentes Que charlas. tengan una muy buena noche, un muy buen fin de semana largo. Así que nos vemos pronto. La semana que viene, varios de los que estamos acá nos vamos a encontrar en Buenos Aires. Y bueno, les agradecemos a todos, Pablo, Nico, José, Roberto, Maurito. Felicitaciones a todos y que tengan muy buenas noches. Buen fin de semana para todos. Muchas Muchas gracias, gracias. buenas Chao, noches, chao, buenas muchas noches a Gracias, todos. gracias. Carlos, estuve Placer. Gracias, presente. Chao, hasta luego. gracias.